Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos en esta versión de jueves de New Horizons Radio. Nosotros muy contentos como cada día de contar con su compañía, con su sintonía a través de Neon 89.3 y en las emisiones digitales tanto en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio como la comunidad del Colegio Bilingüe New Horizons que se suma a nosotros a través de su cuenta de Facebook. Soy Ana Bencosme y me place dar el paso al señor Family Garrido. Good morning, DR. Bueno, Ana, estos jueves, luego de un miércoles de juicio político, qué intenso están. Yo realmente no sé por dónde tú entiendes que debemos de comenzar, pero hay tantas cosas que comentar en el día de hoy. ¿Quieres que comencemos con lo local o con lo internacional? Nosotros tenemos una agenda que no hemos explotado con los resultados del American Math Competition. Tú te me has dormido con eso. El día de mañana estaremos abordando ese tema. Tú me lo tenías calladito ahí. Los viernes, bueno, los viernes es bueno terminar con una buena noticia y para todos los que somos amantes de las matemáticas y obviamente todo el que está cerca de New Horizons, pues si no tiene una pasión desenfrenada por las matemáticas y la tecnología, por lo menos le tiene mucho respeto y admiración. Sin duda, así mismo Entonces, es. Bueno, pues vamos a tocar ese tema en amplitud en el día de mañana porque nuestros alumnos, nuestras familias y todas las familias dominicanas que tienen el privilegio de que hay una institución educativa que en medio de todo esto sigue tratando de forjar mentes y de garantizar que nuestros alumnos y los alumnos de todos los demás centros educativos que pueden, ¿no? Establecer un nivel de competencia regional e internacional a través del American Math Competition en New Horizons, pues mañana tendremos un espacio para discutirlo a fondo. Y también estuvieron participando en el Caribú a propósito de competencias y de hecho vinculadas al tema de la matemática. Entonces, que esas son las cosas que tú tienes que comentar, porque a ti te dio papera cuando tú eras chiquita. Oye, ahora, ¿y qué tiene esto que ver? La verdad que usted es un caso serio. Mañana vamos a hablar de todo hay este tema. Hay gente que le dio papel y lo pusieron a caminar. Yo no sé bien qué qué significa eso. Tiene eso. ¿Cuál es la vinculación de eso? ¿Cuál es la vinculación? Explíquemelo, a ver si entiendo. Yo te lo voy a dejar de tarea. Esto es terrible. Señores, vamos entonces a pasar al plano local con el tema educativo y luego pues avanzamos con estos otros temas que sin duda hay muchas informaciones que el día de hoy tenemos que comentar, como bien usted ha señalado, pero mientras tanto en el plano educativo acá en la República Dominicana, una de las demandas, digamos, que se han estado realizando de manera muy intensa, sobre todo después que iniciara el proceso actual o el sistema actual de educación a distancia que ha estado implementando el Ministerio de Educación y que muchas voces han demandado, han exigido, pues que se presenten alternativas, ¿no? Para que la educación pueda seguir de manera, según las condiciones que se tengan en cada sector o en cada área, en cada demarcación. Y justamente la UNICEF ha vuelto a poner el tema en el tapete ahora, pues compartiendo las impresiones de su directora general, la señora Henrietta Ford, quien ha dicho que necesariamente el regreso a las clases presenciales tiene que ser ya una decisión tomada, ¿no? Ella ha dicho que obtener resultados distintos con el cierre de las escuelas pues no ha sido posible, que hemos visto que en las escuelas, y voy a citar textualmente, ella dice que es evidente que las escuelas no son la causa de esta pandemia y plantea pues una serie de consecuencias que se suman, ¿no? Que se suman a la situación de tener los niños encerrados en sus hogares y cómo la dinámica familiar, en el ritmo, en la parte educativa, en la parte socioemocional, pues sin duda ha visto muchos estragos negativos. Ya lo hablábamos incluso el pasado martes con la doctora Rafaela Burgos, como ha visto planteado una serie de opciones en el aspecto psicológico que no suman a la situación de la pandemia, ¿no? Y que por el contrario, pues ya se ven afectados más del 90% de los estudiantes, como plantea la UNICEF, ¿no? Con la
el poder acceder a las escuelas y los que puedan acceder de una forma o de otra, como esto pues definitivamente no está surtiendo un efecto positivo. Y ella señala de manera puntual que no podemos permitirnos un año más sin las escuelas. Es imposible afrontar desde la perspectiva académica, sociológica, socioemocional, efectos distintos por el gran estrago que esto ha podido estar causando en los niños de toda una generación. Pero ¿y tú has visitado las escuelas, Ana? Eh, Ella dice que no se pueden visitar las escuelas. Dime. ¿El problema es visitar la escuela o que la escuela de clase? Bueno, que las escuelas den clases sin duda, aunque la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores también ha planteado que están considerando reunirse ya de manera formal con el ministro de Educación para plantearle la necesidad imperiosa de que en algunos sectores pues la clase se mantenga como teletrabajo, o sea que ya ni siquiera los profesores van a poder estar en las escuelas, que era el principio, en principio lo que se les exigía, ¿no? Que ellos estuvieran en las escuelas, aún con todas las carencias que el secretario general de la ADP planteaba acá la semana pasada, ¿no? Que no tienen las condiciones para poder dar clases en las escuelas, pero ahora ella lo plantea desde la necesidad de que los profesores se resguarden aún mucho más en las demarcaciones donde ellos han señalado que pudiese haber brotes importantes del COVID. Habría que ver si esto también pudiera estarse aprobando en los próximos días. Mira, esa es la reacción más hipócrita y más irresponsable de esa señora que yo había podido escuchar en mi vida, porque ella sabe muy bien que primero la incidencia de COVID, de acuerdo a la cifra que dio el propio secretario de la ADP, dentro de la clase docente es mínima. Estamos hablando de que él habló de 300 infectados en todo el periodo, 300 infectados de más de 140,000 docentes y asistentes, secretarios docentes, técnicos, etcétera, que tiene el Ministerio de Educación o el sistema público. Tú me estás hablando de una cifra irrisoria. Y bueno, yo no voy a decir irrelevante, porque cifra irrelevante dicen otra gente y eso ahí es más complicado. Pero es una cifra que no, definitivamente no puede marcar un abandono de las aulas por parte del personal docente, como ella está planteando. Pero en adición a eso, ¿qué evidencia tiene ella y de qué manera se infectaron en las escuelas? Si en las escuelas nada más están los docentes. Y si el profesor llega a la escuela con una mascarilla puesta y hay 30, 50 profesores más en todo ese plantel escolar, ahí definitivamente ese profesor tiene mucho menos posibilidades de contagio que la que tiene en cualquier supermercado colmado o banco de este país. Que como quiera eso está funcionando. Entonces esa es una actitud irresponsable de parte de ella, que ya no me sorprende, porque siempre han estado adoptando y avalando todo lo que signifique el abandono de las escuelas, el abandono de los alumnos y justificándolo con las cosas más irrelevantes del mundo. Ay, dije la palabra irrelevante. Ay, concho, no sé para qué ese término, en verdad. Es un término que ya está limitado para otros fines. Pero en definitiva, no, eso no es así. O sea, todo el mundo, UNICEF, BID, OMS, Asociación de Pediatría de los Estados Unidos, Asociación de psiquiátrica y de todos los tipos. Hasta la de infectología en la República Dominicana. ¿Perdón? Hasta la Asociación de Infectología en la República Dominicana se ha pronunciado en ese sentido. Todo el mundo define que el problema no son los niños, el problema no son las escuelas, todo lo contrario. Y aquí en República Dominicana, donde la tasa de contagio está claramente definida, que dónde es que está, inclusive ayer hubo un comentario que rodó por las redes durísimo, pero yo no pude encontrar la fuente, que decía que prácticamente el 50% de los contagios estaban sucediendo en supermercados y bancos. ¿Entiendes? Entonces, y lo creo perfectamente viable, porque ahí es que el gobierno nos está obligando a agolparnos todos juntos, de una manera impresionante. Entonces, ¿cómo donde tú tienes la más claramente definido dónde son los contagios, en cuáles sectores y en cuáles centros urbanos es donde más está, no está esta señora dándonos un par de guantazos, diciéndonos nosotros que volvamos a las escuelas?
¿Por qué es que la ADP siempre está como del lado oscuro de la fuerza? Bueno, definitivamente, incluso se ve la división hasta ideológica dentro del organismo que rige a los docentes en la República Dominicana, porque vemos el discurso que la presidenta, pues, cada vez más pues mantiene en una ambigüedad muy ambivalente, con posturas poco firmes, ¿no? Para defender el sector educativo y magisterial, en este caso, en la República Dominicana. Y como decía hace un momentito, vemos todo lo que planteaba el secretario general la semana pasada ante la necesidad de que, bueno, pues las escuelas no se está aprendiendo de la manera en la que se está llevando de este momento. El binomio profesor-estudiante de manera interactiva es lo único que garantiza el aprendizaje, por lo menos como condición, ¿no? A distancia no es posible. Y ya el Banco Interamericano de Desarrollo, que usted lo mencionaba hace un momentito, a través de su división educativa, que siempre se mantiene pues haciendo investigaciones y presentando informes para la región de Latinoamérica y el Caribe, ha puesto en circulación la mañana de hoy justamente el último informe que ellos han estado presentando con respecto a la educación y las políticas educativas que deben verse en la región. Ellos han titulado este último informe como una década perdida, preguntándose si sería para América Latina y el Caribe una década perdida con respecto a los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe. Y los números son para que los analicemos, y como decíamos desde el inicio de todo este proceso acá en el país, revisar siempre las medidas que estamos agotando y su efectividad, porque ya usted incluso lo decía hace unas semanas atrás, ¿quién está fiscalizando que en efecto esto esté funcionando? ¿Dónde está la autorrevisión del sector para ver si realmente lo que estamos aplicando funciona? Bueno, pues este último informe del Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado que para la República Dominicana la exclusión educativa ha crecido de un 5.4% a un 14%. ¿Qué significa esto? Pues justamente que los jóvenes que no han vuelto a las escuelas en este proceso se ha incrementado de manera importante. Para toda la región se ha estimado que 811,000 jóvenes entre 15 y 17 años, 280,000 jóvenes adolescentes entre 12 y 14 y 100,000 niños y niñas entre 6 y 11 años han dejado de asistir a las escuelas en este proceso en el que estamos en medio de esta pandemia. Hasta 2010 los números habían sido evaluados, digamos, y se había agotado en la región de manera mancomunada iniciativas para que pudiera estarse mejorando, digamos, pues todo este proceso de acceso a la educación. Sin embargo, lo que se había estado ganando pues se ha reducido de manera abismal. Para ya el 2018, en promedio, el 24% de los jóvenes en estas edades de 15 y 17 años no asistía a las escuelas. En el 2010, y esto fue evidenciado en el 2018 por los datos que había arrojado justamente el informe de ese año de la entidad educativa CIMA-BID. Y mientras que para el 2018 eso había descendido a un 19%, es decir, que en 8 años alcanzamos una conquista de reducir ese 24% al 19%. Entonces, la reducción de esos 5% que habíamos visto ahí implicó una reducción en esa deserción educativa de cerca de 1.5 millones de jóvenes en la región, o sea, que habían logrado insertarse de manera efectiva en el sistema educativo. De mantenerse esa tendencia, bueno, pues justamente se podía haber sumado otros tantos para hacer un total de 1.7 millones de jóvenes que no en ese momento no iban a estar fuera del sistema educativo. Pero con lo que
se presenta ahora, la pandemia estaría revirtiendo esa conquista en un 67% de todo lo ganado. Es decir, que prácticamente nos vamos a colocar en lo que hace 10 años estábamos en deserción educativa, cuando las proyecciones de lo que se está viendo hasta este minuto estaría llevando esa deserción a un 22% en toda la región de América Latina y el Caribe. Y para la República Dominicana, como señalaba, subía de un 5% a un 14%. Ahí no estamos viendo, señor Garrido, algo que nosotros aquí también hemos planteado de manera importante: ¿dónde están los niños de primera infancia? Incluso en ese informe que presenta el Banco Interamericano de Desarrollo, que está haciendo este estudio con niños a partir de los 6 años. Incluso entidades como esta no está hablando de la primera infancia. Bueno, pero es que a nadie puede sorprender eso. Y yo todavía, esa cifra, tú me hablas de un 5 a un 14% para el caso dominicano. Yo me imagino, yo que conozco tanto el sistema educativo como la realidad económica de muchos países de Latinoamérica, me imagino en zonas apartadas de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, que tienen un sector educativo tan diluido y con tantas comunidades apartadas, el propio Chile, que es una sociedad mucho más avanzada que la nuestra, pero que tiene claustros de zonas donde hay indígenas, donde hay lugares muy apartados, que es impresionante como lo que tú tienes que luchar para llegar allí, y obviamente donde también tenemos focos, ¿no?, de pobreza, Sí. en el mismo Santiago, en Viña y en otras zonas. Ni hablar, bueno, de continentes que se llaman, bueno, la palabra continente Tenga tampoco se puede cuidado. usar en estos días. Yo estoy pecando mucho en el día de hoy. Excúsame, Ana. Tú tienes países muy grandes, como es el caso de Brasil y Argentina, donde este tema de la exclusión escolar y la falta de acceso a la educación, fruto de la enajenación que el COVID ha creado y cómo los sistemas educativos lo han manejado, sin lugar a duda que va a ser dramática. Y en el caso dominicano ya lo hemos estresado, lo conversamos con doña Jackie, la directora Priscila Garrido en el programa, lo hemos conversado con los infectólogos, lo hemos conversado con todo el que hemos podido conversar, con el propio jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, cuando el Ministerio de Salud todavía no estaba bajo el velo y el manto del oscurantismo medieval, y se podía conversar con ellos, de que realmente a mí me preocupa de sobremanera la deserción escolar. O sea, a mí me preocupa de sobremanera, porque eso era un indicador que cada vez que yo como economista hacía un estudio de lo que estaba sucediendo en el sector educación en República Dominicana y tenía que contemplar y revisar las cifras de República Dominicana, y tú veías reportes del BIR, etcétera, todo el mundo te hablaba del tema de la deserción escolar, y nosotros habíamos logrado reducir eso por la tanda extendida, por la inversión en escuela, por el mismo énfasis que la propia sociedad creó, primero para exigir el 4% y luego para revalorizar el tema de la educación y de que la gente fuera a los centros escolares, y al mismo tiempo, ¿no?, obviamente la posibilidad de que al abrirse nuevas plazas de trabajo, formales e informales, los esquemas de asistencia pública, de que si tu hijo iba a la escuela tú recibías una tarjeta, etcétera, y de que si tu hijo estaba en la escuela tú podías trabajar, las estancias infantiles, 230 estancias infantiles, que actualmente están todas cerradas. Entonces, todo eso implica que los niños no están en las escuelas. Y nadie, a mí no hay una sola persona, yo quiero, por favor, mire, invítalo al programa, Ana, abre el Twitter y dile a alguien que me diga que ha podido darle seguimiento a esas clases por la radio y se ha podido sentar 2 días a coger la clase. Lo puede hacer un profesional con un PhD, que por favor me coja una clase de primero de bachillerato, de segundo, de noveno, de décimo, de onceavo. Usted tiene un PhD en economía, en derecho, en física cuántica, que usted lo tenga, coja esa clasecita de segundo de bachillerato por la radio, 2 días cójala la clase,
con cuaderno o sin cuaderno en la mano, con cuadernillo o sin cuadernillo. Y usted me dice a mí si usted es capaz de darle seguimiento a eso y si usted entiende que usted está aprendiendo algo. Entonces, óyeme, no es un 14% la exclusión escolar. Porque si tú me dices a mí, o sea, porque exclusión escolar significa que no están inscritos en el sistema. Que no están inscritos en el sistema. Pero exclusión escolar no me está diciendo a mí que están aprendiendo en el sistema. Claro, ya eso es otro tema, claro. ¿Qué se está logrando? O sea, todos esos muchachos que supuestamente están inscritos en el sistema, lo que yo te dije a ti que iba a pasar en septiembre, es lo que va a pasar. Lo van a promover de manera automática. Sí. El famoso No Child Left Behind de George W. Bush, imagínate, de la lumbrera que salió con esa política, No Child Left Behind, y como nosotros aquí, hasta que los gringos no aprueban algo, nosotros no lo copiamos. Ahora está pasando lo mismo con la ivermectina, hasta que ellos no nos digan que la podemos utilizar, el Ministerio de Salud Pública no lo va a decir. Pero resulta que ellos tienen su farmacéutica y tienen todas sus grandes empresas y ellos tienen una agenda económica que seguir. Entonces, mientras tanto, nosotros aquí clandestinamente vamos a seguir utilizándola. Y para colmo, o para bien, digamos, por lo menos la diáspora dominicana tiene el beneficio de que los dominicanos en República Dominicana le están mandando ivermectina para allá, para curar y para cuidarlo, ¿tú entiendes? Entonces nosotros le mandamos, ahora tenemos un tráfico interesante, nosotros le mandamos ivermectina y ellos nos mandan remesa. Un trueque. Sí, un trueque, y así nos estamos más o menos defendiendo uno con otro. Bueno, es complicado. Porque no se puede hacer otra cosa. Pero, ¿cómo tú me dices a mí que todos esos niños automáticamente van a pasar de cuarto de primaria a quinto de primaria? Mira, el niño tiene 7 años, sí, pero el niño en marzo del año 2020 tenía 5 años. Y ese niño en agosto del 2021, que tampoco hay ninguna garantía que en agosto... O sea, atención pueblo dominicano, no hay garantía que en agosto del 2021 no vamos a tener clase a distancia. Es todo lo contrario. No hay ninguna garantía de que vamos a tener clase a distancia. No vamos a tener clase a distancia en agosto, porque estamos claros, fíjate, en Estados Unidos al día de hoy se han vacunado 10.2 millones de norteamericanos. En uno de los países más desarrollados del mundo, yo no digo que es el más, porque realmente en calidad de vida y todo lo demás no es el más desarrollado, pero definitivamente uno de los más desarrollados del mundo, con un sistema de salud muy avanzado, con un sistema de distribución comercial muy avanzado. La sede de las farmacéuticas, Pfizer, es norteamericana. Las personas de AstraZeneca no, perdón, porque esa no está aprobada. Moderna también es norteamericana, y se han vacunado 10.2 millones de norteamericanos, o sea, el 3% de la población en un mes. Sí. Yo me dificulto, como decía mi papá, creer que en República Dominicana nosotros vamos a tener unos índices de eficiencia mayores que los norteamericanos en el tema de la vacunación, del proceso de vacunación. No. Entonces, si nosotros comenzamos el proceso de vacunación a final de marzo, principio de abril, y vacunamos el 3% de la población mensual, nosotros no vamos a llegar a un 70% de la población en menos de 24 meses. Eso es lo que dice la aritmética simple. Sí. ¿Verdad? Ok, entonces 24 meses del año 2020, abril del 2021, ¿cuánto sería? Abril 2023. Correcto. La diferencia, y yo supongo que eso el gobierno lo tiene bien claro, es que cuando en República Dominicana le pongan la vacuna al primer dominicano, ahí mismo se acabó el toque de queda. Eso no se lo aguanta nadie. Ya la gente ha estado bastante irreverente con el tema del toque de queda y hemos visto cómo hay muchas cosas, pero bueno, hablaremos de ese punto en un momentito. Justamente usted está hablando de cómo para agosto, septiembre, pues sin duda nada garantiza que no tengamos la educación a distancia, y como una de las muestras, digamos, el PNUD habría invitado el día de ayer al ministro de Educación a presentar lo que
que en República Dominicana se ha estado haciendo con la implementación de la digitalización del sistema educativo en la República Dominicana ante el 12º Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe en temas de políticas públicas. O sea, que pudiéramos nosotros ver la lectura en medio de esto, de cómo parecería que el Ministerio de Educación, incluso con las ponencias que ha estado teniendo el ministro en los últimos meses con respecto a la implementación de la educación en la República Dominicana bajo este sistema, pudiera estarse tomando casi que como modelo, ¿no? O por lo menos lo que ellos presentan de manera oficial. Lo que sí que si no se toma medidas importantes, con eso que usted hablaba de cómo no es algo nuevo la deserción educativa, sobre todo en los jóvenes, ya terminando el bachillerato, pues según se estima en ese estudio que estábamos comentando hace un momentito, de no haber cambio, aproximadamente 2.7 millones de jóvenes adicionales entre 18 y 23 años, pues pudieran estar presentando mayor dificultad para insertarse de manera formal al sistema laboral de esta región. Por lo que, obviamente, cuando no trabaja, no estudia, ahí la preparación se reduce, ¿verdad?, en porcentajes importantes, y esto implicaría que, según proyecta este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en una perspectiva de unos 15, 20 años, estos jóvenes verían una reducción de su salario en un 6%, porque a menor calidad, a menor capacidad laboral, pues sin duda hay una menor demanda o una menor oferta económica, ¿no?, en los salarios. O sea que el efecto de todo esto adicional en el tema económico en la región, pues es importante, que deberíamos nosotros estar mirando desde ahora, ¿verdad?, para sembrar en buena tierra en los próximos 15, 20 años. No, realmente es muy preocupante la situación, o sea, es lo que venimos hablando desde hace días, o sea, o meses, lamentablemente. El impacto que esto va a tener sobre la formalización de la economía dominicana y las posibilidades de competitividad de nuestra, primero de nuestro país y luego de nuestra región, frente a otros. O sea, tú tienes a China. China creció un 4 o 5% el año pasado, de acuerdo a cifras oficiales. Es de los pocos países del mundo que como quiera creció. Obviamente no creció en doble dígito como siempre estaban acostumbrados, aunque ya tenían varios años creciendo 7, 6%, pero igualmente no cayó en números negativos. Sí. No se conocen obviamente las cifras de déficit fiscal y todo eso de China, y las cosas son un poco más oscuras, pero en definitiva los motores asiáticos siguen caminando, siguen encendidos, esos niveles de educación siguen funcionando, Europa por igual, pero nosotros acá en Latinoamérica estamos en una situación donde, si no se maneja muy bien el tema desde el punto de vista estatal, pudiésemos estar enfrentando una segunda década perdida en los últimos 40 años. Es una pena. Entonces, si tú pierdes la década de los 80 o 50 años, si tú pierdes la década de los 80 y pierdes la década de los 20, del 2020 al 2030, 2029, realmente estamos en una situación muy complicada.